mar. Un mundo por descubrir. El mar es un lugar fascinante que cubre más del 70% de la superficie de la Tierra. A pesar de su importancia, todavía hay mucho que no sabemos sobre este vasto ecosistema. En este video, exploraremos algunos de los temas más interesantes dentro del mar. La biodiversidad marina. El mar es hogar de una increíble variedad de vida, desde las ballenas y los delfines hasta los peces y los invertebrados. Se estima que hay más de 200.000 especies identificadas en el mar, y es probable que haya millones más que aún no han sido descubiertas. Los corales. Ecosistemas frágiles. Los corales son uno de los ecosistemas más frágiles y complejos del mar. Estos arrecifes son hogar de miles de especies de peces y otros organismos y son fundamentales para la salud del planeta. Sin embargo, los corales están en peligro debido al cambio climático y la contaminación. La exploración del fondo marino. A pesar de los avances en la tecnología, todavía hay mucho que no sabemos sobre el fondo marino. La exploración del fondo marino es un desafío debido a la presión y la oscuridad extremas. Sin embargo, los científicos están trabajando para mapear el fondo marino y descubrir nuevos ecosistemas y especies. La importancia del mar para la humanidad. El mar es fundamental para la supervivencia de la humanidad. Regula el clima, produce oxígeno y es una fuente importante de alimentos y recursos naturales. Sin embargo, el mar también está en peligro debido a la contaminación, el cambio climático y la sobrepesca. En conclusión, el mar es un lugar fascinante que merece nuestra atención y protección. Debemos trabajar juntos para preservar este valioso recurso para futuras generaciones. CEMES. CEMES.
Centro Médico Especializado. Siemens lanza el primer escáner tomógrafo del mundo con tecnología de conteo de fotones, de 32 cortes. Y en Clínica Siemens lo ponemos a su disposición, siendo actualmente el más moderno de la ciudad. Siemens, te cuido.
Centro Médico Especializado. CEMES. CEMES. En el calendario gregoriano, marzo es el tercer mes del año y tiene 31 días. Su nombre deriva del latín Martius, que era el primer mes del calendario romano. Martius, a su vez, se deriva de Mars, el nombre en latín de Marte, dios romano de la guerra. La guerra, estrictamente hablando, es aquella lucha sociopolítico en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos, principalmente tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, generalmente mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con resultado de muerte, individual o colectiva, y daños materiales de una entidad considerable. La guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos. Se da tanto en sociedades tribales como en civilizadas, pero es más grave entre estas últimas ya que son más complejas, masificadas y tecnificadas. Es quizás la más antigua de las relaciones internacionales y ya en el comienzo de las civilizaciones se constata el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, conflictos entre cazadores nómadas y recolectores sedentarios que sí desarrollaron el concepto de propiedad, exigir un desarme o imponer algún tipo de tributo, ideología, nacionalidad o religión, sometiendo, despojando y, en su caso, destruyendo al enemigo. Es más, este tipo de conducta gregaria es extensible a la mayor parte de los homínidos y se encuentra estrechamente relacionado con el concepto etológico de territorialidad. Las guerras tienen como origen múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas, ideológicas, territoriales, por cuestiones históricas y estratégicas, religiosas, etc. Muchas veces una combinación de causas. En ciencia política y relaciones internacionales, la guerra es un instrumento político, al servicio de un Estado u otra organización con fines eminentemente políticos, ya que en caso contrario, constituiría una forma más desorganizada, aunque igualmente violenta, el bandolerismo por tierra o la piratería por mar. En las sociedades primitivas tribales, su origen aparece más claro. Deriva de dos elementos, la presión demográfica y la escasez de recursos. Según Richard Holmes, la guerra es una experiencia universal que comparten todos los países y todas las culturas. Según Sun Tzu, la guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida y la muerte, el Tao de la supervivencia y la extinción. Por lo tanto, es imperativo estudiarla profundamente. Por demás, la forma más astuta de ejercerla sería soslayarla de manera que no hubiera necesidad de llegar a ella. Según Karl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Las reglas de la guerra y la existencia misma de reglas han variado mucho a lo largo de la historia. El concepto de quiénes son los combatientes también varía con el grado de organización de las sociedades enfrentadas. Las dos posibilidades más frecuentes son civiles sacados de la población general, generalmente varones jóvenes, en caso de conflicto, o soldados profesionales formando ejércitos permanentes. También puede haber voluntarios y mercenarios. Las combinaciones de varios, o de todos estos tipos de militares, son asimismo frecuentes. Las formas de hacer una guerra dependen de los propósitos de los combatientes. Por ejemplo, en las guerras romanas, cuyo objetivo era expandir el imperio, el objetivo militar principal era, una vez sometido, incorporar al pueblo ajeno al imperio y a las leyes y costumbres de Roma. En la actualidad, a veces se hace distinción entre conflictos armados y guerras. De acuerdo con este punto de vista, un conflicto solo sería una guerra si los beligerantes han hecho una declaración formal de la misma.
En una concepción de la doctrina militar de Estados Unidos, no se hace distinción alguna, refiriéndose a los conflictos armados como guerras de cuarta generación. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y este año, hubo 246 enfrentamientos armados en 151 lugares del mundo. CEMES te cuida, desde 1984.